Hola, hoy vamos a hablar de la participación de las gerencias en la gestión en seguridad y salud de la empresa. El contenido de la charla es el concepto de gestión, qué es gestión en salud, qué es gestión en salud ocupacional, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, cómo deben participar las gerencias de la empresa y causas de una gestión ineficiente en salud. Primero vamos a definir lo que es gestión. Bueno, gestión puede ser definida como un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. Entonces, es importante es la obtención o el alcance de un objetivo o de objetivos y que para eso debemos de realizar una serie de procedimientos o acciones. Otro concepto incluye coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. Entonces, seguimos insistiendo en alcanzar objetivos y que para poder alcanzar estos objetivos tenemos que tener recursos de distintos tipos, ya sea económicos, ya sea de recursos humanos, etcétera. ¿Qué será entonces gestión en salud? Bueno, bajo el mismo concepto, tenemos que alcanzar unos objetivos. Estamos en un punto A, en unas condiciones determinadas, vamos a llamar las condiciones iniciales. Queremos llegar a un punto B para donde alcanzaremos los objetivos planteados, pero para lograrlo eso no lo tenemos que alcanzarlo por partes, por metas. Entonces nos establecemos unas metas para poder alcanzar nuestros objetivos. Y esas condiciones iniciales podemos llamarlas, cuando hablamos de gestión en salud, de un estado de salud inicial y queremos llegar a un estado de salud propuesto. Es decir, nosotros estamos en el punto A con unas condiciones determinadas de salud y queremos mejorar estas condiciones de salud. Por ejemplo, bueno, acaban de pasar las Navidades. Probablemente nos excedimos en la comida, en la bebida, tenemos sobrepeso y uno de nuestros objetivos es disminuir de peso, hacer más ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que, para poder alcanzar ese objetivo, es decir, que nos planteemos, vamos a disminuir tantos kilos de peso, entonces vamos a irlo logrando poco a poco a través de metas. Y por supuesto, es muy importante siempre que cuando lleguemos a esos objetivos, no es que llegamos y nos sentamos a vanagloriarnos de que logramos los objetivos. Tenemos que hacer una revisión, un monitoreo permanente para mantenernos en esa situación donde llegaron con nuestros objetivos. Como dice la frase de Lord Kevin, si usted no lo puede medir, no lo puede mejorar. Entonces, la idea es establecer métricas a través de las cuales nosotros podemos ir midiendo cuáles son nuestras condiciones de salud y tratar de mantenernos en esa situación. ¿Con qué fin? Bueno, los objetivos en el caso de salud es minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, llega nuestra madre o nuestra abuela y viene a vivir con nosotros. Bueno, entonces nosotros queremos hacer gestión en salud en el caso de nuestra abuela o nuestra madre. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que determinar condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones de salud? Es decir, los análisis correspondientes para saber cuál es la situación actual de salud de la señora. Y por supuesto, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Nos planteamos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y con base en eso establecemos unas metas, un programa de salud. Es importante que, fíjense que nosotros queremos minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para determinar cuáles pueden ser las condiciones en el hogar donde la señora que de avanzada edad puede sufrir un accidente. Entonces, por ejemplo, si es preferible evitar que la señora tenga que subir escalera, entonces su habitación debería estar en una planta baja, si es el caso. Tenemos que estar pendientes de las alfombras porque las alfombras pueden originar accidentes, que se enrede con la alfombra, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que acondicionar la casa para minimizar esa ocurrencia de accidentes. En el baño, colocar barras,
en la bañera, utilizar este tipo de sistema que evita que la persona se deslice, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando ya ese objetivo no es una persona, sino que es un grupo de personas, de 30, 40, 200, 500 personas? ¿Cómo hacemos gestión en salud? Entonces hablamos de gestión en salud ocupacional, es decir, que ahora nos corresponde tratar de velar por la salud de todos estos trabajadores, incluyendo la nuestra, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, lo mismo, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Esa es la idea. Como pueden ver, no, o como se lo pueden imaginar, no es una tarea sencilla, no es una tarea de una persona, es una tarea que tiene que ser multidisciplinaria o que es multidisciplinaria y que todos tienen que participar dentro de este objetivo, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Y ese tiene que ser, todo tiene que girar alrededor de esta premisa, la prevención de accidentes y enfermedades. Ahora bien, ¿cómo hago prevención de accidentes y enfermedades en la empresa? Bueno, primero hay varios aspectos relevantes. Uno de ellos es la visualización de condiciones y la identificación de peligro. Visualización de condiciones peligrosas o de peligro y la identificación de peligro. Como les mencioné anteriormente, cuando ustedes traen a la señora mayor a su casa, ya pues, tienes que visualizar potencialmente qué situación podría originar un accidente. Entonces ya vimos, entonces en el baño, donde puede haber una situación de que ya se pueda caer, entonces tenemos que adaptar ese baño para que no ocurra eso. Tenemos que identificar fuentes potenciales de peligro, ¿ok? Información, inducción, capacitación, esto es fundamental. Y como tercer componente, el comportamiento. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando ustedes ven estas imágenes, probablemente se imaginen, bueno, uy, va a ocurrir algo, va a ocurrir un accidente, un daño, ¿verdad? ¿Y por qué puede ocurrir esto? Bueno, varias razones. Una es un niño no tiene conciencia a los peligros a que está expuesto. Una. Entonces somos los adultos los que tenemos que prever, que visualizar cuáles pueden ser las potenciales condiciones peligrosas que pueden conducir a un accidente. Entonces, por ejemplo, si usted vive, le llega a visitar sus sobrinos a su casa, bueno, entonces usted tiene que determinar cuáles son esas condiciones que potencialmente podrían originar un accidente. Es decir, todos aquellos cuestiones de vidrio que puedan quebrarse, que puedan objetos filosos, que puedan romperse, que puedan cortar, etcétera, etcétera. Tiene que estar fuera del alcance. Por supuesto, tiene que haber una supervisión permanente, pero usted no puede permitirse que por unos minutos, unos segundos que usted deje de supervisarlo, el niño esté expuesto a una situación que pueda conducir a un accidente, ¿verdad? Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, pero son niños realmente y los niños no tienen conciencia, no saben. Bueno, pero sin embargo uno puede ver situaciones como esta. Puede ver situaciones donde un piso deteriorado puede conducir a un accidente. Pues uno puede ver una situación donde conexiones eléctricas deterioradas pueden conducir a un incendio, un accidente. O puede ver situaciones como esta, donde ve una bombona de gas justo al lado de una estufa. Y debajo, por cierto, me imagino que esto es un sistema de drenaje porque tiene un sifón. O sea que puede caer agua aquí en el caso que haya un derrame. Entonces, no son solamente los niños, son los adultos que cometen o no están conscientes de las situaciones porque por ignorancia, por incapacidad, bueno, hay muchas causas. Ya vamos a ver. Entonces, por eso que es importante la información, la inducción, la capacitación. ¿Por qué? Porque a veces es simplemente que las personas no tienen idea de que puede ocurrir algo. Le voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos el ácido clorhídrico, que en presencia de hipoclorito de sodio se forma cloruro de sodio, agua y gas cloro. Fíjense que el hipoclorito de sodio es lo que nosotros vulgarmente conocemos como cloro, que lo usamos en nuestras casas como un blanqueador.
Pero realmente el cloro es el gas cloro. Es un gas que, como pueden ver, los efectos a la salud de la exposición al cloro en bajas concentraciones puede originar irritación de las membranas, irritación del tracto respiratorio, vómito, disnea, etcétera, etcétera, hasta que puede conducir a altas concentraciones, puede conducir a la muerte en pocos minutos. Pero fíjense que esto puede parecer, oye, no, pero eso es la gente que trabaja en un laboratorio, que trabaja en una empresa, etcétera. Sin embargo, nosotros trabajamos con ácido clorhídrico en nuestras casas. Los limpiadores de poceta o de tazas, como se le conoce en unos países, esos usualmente la mayoría son unas soluciones de ácido clorhídrico. Y el hipoclorito de sodio también lo usamos normalmente. Entonces, si llega una persona, ya sea una persona que trabaja en nuestra casa, un familiar, etcétera, y quiere limpiar el baño, no conoce el efecto de estos químicos y, bueno, los mezcla y está expuesto a niveles de cloro en un ambiente donde usualmente los baños son espacios reducidos, son espacios pequeños. Y si esa persona, por ejemplo, tiene alguna discapacidad desde el punto de vista respiratorio, si sufre de asma, si tiene POC y está expuesta a niveles de cloro, puede ser que estas reacciones sean mucho más exacerbadas, ¿verdad? Entonces, la información, la inducción, la capacitación es fundamental desde el hogar hasta las empresas. Comportamiento. Bueno, esto es algo difícil, es complejo, porque observamos comportamientos que a veces no los entendemos. Fíjense que el perro está utilizando la pasarela, el puente, como se llame, mientras que las personas simplemente, por lo menos van por el rayado, la mayoría, pero no utilizan la pasarela. Y esto ocurre no solamente en estos niveles, sino ocurre mucho en las empresas, porque hay algo que se llama la subestimación del peligro. O sea, yo considero que esto no me va a pasar a mí, yo puedo controlar la situación y no siempre es así, no siempre es así. Y observamos situaciones como esta, por ejemplo. Entonces, bueno, comportamientos que pueden conducir a un accidente, incluyendo la muerte o algo como esto. Entonces, el comportamiento, manejar el comportamiento. Y aquí es muy importante cómo manejamos el comportamiento. Bueno, es difícil, es complejo, un tema complejo, pero una de los aspectos que es importante es el modelaje. Es decir, si yo veo al líder, al gerente, al supervisor, al director de la empresa cumpliendo con las normativas de seguridad, probablemente yo lo haga. Pero si yo veo que esa persona, que es el modelo, no cumple con las normativas de seguridad, ¿por qué las voy a cumplir yo? Entonces el modelaje, ahí entonces ya comenzamos a ver el papel que juegan las distintas gerencias. Y la alta gerencia tiene un papel fundamental en condicionar el comportamiento de las personas para crear un ambiente, una cultura de seguridad en la empresa. Fíjense que aquí vemos la famosa pirámide de Beer, donde esto se llama casi accidentes, son incidentes, también se le conoce como incidentes o condiciones subestándar, ¿verdad? Entonces, estos casi accidentes, estamos hablando de 600. Para que ocurra un accidente fatal, fíjese la relación 600 a 1. Entonces, si nosotros realmente monitoreamos y tratamos de evitar los incidentes, probablemente los accidentes sean muchísimo, muchísimo menores. Entonces tenemos que enfocarnos en esos incidentes para hacer prevención de accidentes y enfermedades. Aquí vemos la curva de Bradley, que es bien interesante porque muestra cómo es la tasa de accidentes dependiendo de lo que es el tipo de reacción o es la anticipación, como estábamos hablando. Cuando yo me anticipo, cuando yo veo, visualizo qué puede ocurrir, yo disminuyo la tasa de accidentes y no de una manera reactiva, es decir, yo reacciono después que ha ocurrido. Entonces, las distintas gerencias, las distintas maneras de gerenciar cuando tenemos un modelo reactivo,
es la seguridad por instinto natural, ¿ok? Y obviamente la tasa de accidentes es muy alta. En la medida que se va creando una cultura de seguridad en la empresa, ya sea individual y lo óptimo es que sea a través de equipo, entonces va disminuyendo sustancialmente la tasa de accidentes. Entonces, resumiendo, el conocimiento de los procesos de trabajo es fundamental para identificar peligros y factores de riesgo en ese entorno de trabajo, evaluarlos, valorarlos. Acuérdense que la valoración es la comparación con respecto a un valor establecido que se considera aceptable. En el caso de que esos valores superen las condiciones establecidas, que se considere aceptable, hay que establecer medidas de control y esto es un ciclo en el cual seguimos siempre trabajando porque siempre es un proceso de mejora continua. Y por supuesto hay sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la cual el establecimiento de un sistema de gestión en la empresa favorecería la disminución de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ahora bien, el punto es cómo deben participar las gerencias en la empresa. Como mencioné al principio de la charla, es un tema tan complejo la prevención porque incluye comportamientos de las personas. Es multidisciplinario, un profesional no puede abarcar todas las disciplinas que abarca la prevención en seguridad y salud en el trabajo. Entonces tienen que participar todas esas empresas, pero tiene que haber un grado de armonía en todas estas empresas, en todas estas gerencias, perdón. Entonces, lo más importante es la alta gerencia. Si la alta gerencia no está comprometida con la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, olvídese que la gestión de cualquiera de las gerencias va a ser en vano. Eso es clave. La clave, lo más importante, es que esa alta gerencia esté comprometida, que establezca una política de seguridad y salud en el trabajo, que otorgue los recursos económicos, humanos, etcétera, para poder hacer cumplir esa política y que se establezca una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Eso es fundamental. Aquí estoy colocando estoy agrupando la gerencia en 4 grupos: gestión humana o recursos humanos, servicio médico, la gerencia de ambiente y seguridad en el trabajo y el resto de las gerencias, como puede ser producción, mantenimiento, calidad, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer la gerencia de ambiente y seguridad en el trabajo? Bueno, ese primer paso, que es la identificación, la valorización y control de los peligros y factores de riesgo en el ambiente de trabajo. Ese es fundamental. Eso es lo que debe hacer esta gerencia. Y esta información tiene que ser suministrada al resto de la empresa. Esta información no es que pertenece a esta gerencia, no. Esta gerencia, digamos que una de sus funciones, de sus tantas funciones, es hacer esto. Estoy aquí colocando lo más relevante, porque esta es una gerencia que tiene muchas funciones. Y por supuesto, lo que son los análisis de seguridad en el trabajo, todos los protocolos, todos los procedimientos de trabajo seguro les corresponden a esta gerencia. Y todos estos protocolos tienen que ser repartidos, toda la información esta tiene que ser suministrada al resto de la gerencia. Tenemos la gerencia de gestión humana, donde elaboran la descripción de los cargos, el perfil de cargo, y por supuesto la notificación de riesgo, es decir, el personal que entra a la empresa tiene que ser notificado de bajo qué condiciones va a trabajar, qué peligro, qué factores de riesgo está expuesto. ¿Ok? Por supuesto, esta gerencia tiene que suministrarle toda la información, toda la capacitación, los equipos de protección personal, etcétera, etcétera. A veces ocurre en empresas pequeñas que no existe una gerencia de ambiente como tal, sino que tienen un técnico o un ingeniero de seguridad
y que está adscrito a esta gerencia. Bueno, pero el trabajo sigue siendo el mismo, o sea, no importa cuántas personas sean, porque puede utilizarse entonces contratista, es decir, a través de terceros. Lo importante es saber qué es lo que se tiene que hacer y esto es lo que se tiene que hacer. Servicio médico. Bueno, los exámenes médicos de acuerdo a la descripción del cargo y el análisis de seguridad en el trabajo. Es decir, yo no le voy a hacer exámenes médicos a todo el mundo lo mismo. Yo tengo que hacer exámenes específicos de acuerdo con la exposición, los peligros y factores de riesgo que está expuesto el personal. Si usted está expuesto a ruido, bueno, entonces yo tengo que hacerle audiometría, pero no, la audiometría no se la va a hacer al todo el personal de la empresa, ¿verdad? Entonces hay exámenes que son específicos para dependiendo del cargo y hay otros que son genéricos a toda la empresa. Todos los exámenes pre-vacaciones, post-vacacional, preempleo, postempleo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el resto de la gerencia tiene que tener conocimiento de esto. Y conocimiento de los peligros y factores de riesgo asociados a los procesos. Porque usted no puede ser un gerente de producción y usted está deslindado, está desligado de los peligros y factores de riesgo asociados a su proceso. Eso es inaceptable. ¿Ok? Eso es inaceptable. Entonces usted tiene que estar consciente como gerente de producción de todos aquellos peligros que están asociados a su proceso. Entonces, ¿cuáles son las causas de una gestión ineficiente en salud ocupacional? Bueno, como mencionamos anteriormente, una gerencia reactiva, una gerencia que simplemente reacciona cuando ocurre un accidente, cuando ocurre algo, cuando viene una autoridad a hacer un levantamiento de información. Entonces, bueno, vamos a correr, vamos a hacer los estudios, vamos a colocar los extintores, vamos a hacer esto. No, eso no debería de ser. Desarticulación de la gerencia. Esto es más común de lo que uno se imagina. Es impresionante cómo las gerencias, cada quien trabaja por su lado, pero parte de esto ocurre porque no hay un liderazgo, no hay una alta gerencia que realmente determine y tenga claro cómo se debe trabajar en seguridad en el trabajo y que toda la gerencia tiene que estar coordinada con base en torno a esto. Inadecuados servicios de salud externos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces ocurre, sobre todo en pequeñas empresas, que no tienen un servicio médico interno, una gerencia o un servicio médico, y recurren a empresas que ofrecen estos servicios con un tercero. Sin embargo, es mi experiencia, no sé si es porque las empresas quieren ahorrar dinero y no contratan el servicio completo. No sé si es que las empresas que ofrecen los servicios de salud no tienen la capacidad para ofrecerlo, pero el hecho está en que parte del servicio que se debe ofrecer es lo que hablamos anteriormente. Es decir, usted tiene que hacer todos los análisis correspondientes al tipo de eh, peligro o factores de riesgo asociados al cargo. Entonces, eso no se está viendo, sino que simplemente hay una especie de análisis generales, un perfil 20, cuando mucho, no se termina análisis específicos de acuerdo al tipo de cargo. Eso se observa. Relevancia de la gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto es importante. Hay uno de los aspectos que debe considerar la gerencia es que hay como gerencias favoritas. La gerencia de producción, por supuesto, es la favorita porque es la que produce el dinero. Y las otras gerencias, y algunas otras gerencias son un poco marginales, se les margina. ¿Por qué se les margina? Porque no producen dinero. Y son las gerencias entonces que están en principio gastando dinero, entre comillas, gastando dinero. Y no, la gerencia de seguridad y trabajo tiene que tener su relevancia porque es fundamental para poder trabajar con seguridad. Y por último, cuando se ve la gestión como un costo y no como una inversión. Eso es clave. Usualmente se ve la gestión en seguridad y salud en el trabajo como, ay, mira, esto es un gasto que tengo que hacer, que fastidio, tengo que gastar, voy a gastar lo mínimo. No, porque cuando usted lo ve como una inversión y si usted realmente se pone a sacar cuenta y se plantea, ¿qué pasa si
hay un accidente en esta línea, ¿cuántos días esta va a estar parada la línea? ¿Cuáles son los gastos asociados a la parte médica? Y si hay muerte, peor todavía, en la planta para todo tiene que pagar, seguir pagando. Y entonces, cuando usted dice, bueno, pero ¿por qué ocurrió el accidente? No, porque yo dejé de gastar en esto, porque, bueno, no tenía el dinero en ese momento o porque podía esperar. Y eso es algo que es muy común. Bueno, espero que le haya gustado esta charla. Muchísimas gracias.